que no era fácil hacer un encuentro en un día festivo cuando ya nos estamos preparando pues para comenzar otra semana más y sobre todo que estamos finalizando ya periodo, finalizando la última actividad. Hoy precisamente cierra la tarea 4. Entonces, pues yo entiendo que pues no es fácil, pero de antemano, pues de verdad le agradezco al profe Darío también pues por la disponibilidad, por la participación y la colaboración y el apoyo para que tengamos este encuentro, para que tengamos este conversatorio muy propio de nuestro curso, la cultura vallenata. Nosotros tengamos presente que ya, como les decía ahorita, ya estamos finalizando. Entonces, ya prácticamente por eso fue que se cambió la fecha. Lo teníamos para mitad de esta semana, pero ya por todo lo que se viene, por todo el tema del cierre, pues nos vimos prácticamente, pues, digamos, como de fuerza mayor hacerlo hoy. Y bueno, lo importante es que compartamos, que aprovechemos este espacio con el profe Rubén, que de verdad es una persona, un ponente que nos va a aportar mucho con nuestro aprendizaje y con todo lo que tiene que ver con nuestro curso de Cátedra de la Cultura Vallenata. El profe Rubén es un invitado muy especial. Él es de la ciudad de Cartagena, es periodista, es gestor de la cultura. Y bueno, él ahorita pues nos va a ampliar más como ese perfil, ¿cierto? De él. Ha escrito libros, también trabaja en la parte de radio, en la parte de televisión, entonces en redes sobre todo. Entonces él ahorita pues ya nos irá a ampliar más eso y pues en el transcurso del encuentro vamos a ir como dando un poco más como más flexible y más en torno a que sea más de eso, de conversar, ¿sí? De forma más amena. Antes de iniciar, quisiera compartirle al profe y pues también a contextualizarlos y aterrizarlos a ustedes, de darle a conocer un poco de qué se trata el curso y sobre todo la Cátedra de Cultura Vallenata. Voy a compartirles pantalla, mis estimados, y mostrarles unas diapositivas. Permítanme. mm, ¿Me confirma si ahí están viendo la diapositiva? ¿Sí? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bien, entonces, pero lo voy a poner en modo presentación. Es solamente para darle, perdón, para darle un poco de contextualización al profe de nuestro curso. Espera. Bien, entonces, nuestro curso es Cátedra de la Cultura Vallenata. Y con él, pues quería comentarle al profe, vuelvo y digo, para que tuviera un poco más de contexto. Este curso promueve el reconocimiento y la valoración del patrimonio cultural vallenato, ¿sí? Es decir, esa identidad que tenemos nosotros de la región Caribe en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos nosotros con el curso? A través del género musical, en este caso del vallenato, crear esa identidad, ¿sí? A nivel histórico, a nivel social, a nivel literario y cultural. Vamos a ver, ¿por qué no? Listo. ¿Qué más tenemos de caracterización del curso? Dentro de las actividades que manejamos y tuvimos trabajando durante todo este periodo, el 16-2, hicimos y trabajamos todo el desarrollo de lo que fue la historia del vallenato, aires musicales, los juglares, compositores, hicimos también trabajo de tradición oral, diversidad temática de las canciones e identidad cultural colombiana. ¿Sí?
Con este curso, lo que se buscaba era sobre todo el aprendizaje significativo a través del análisis, de la interpretación, la reflexión, ¿sí? Entonces, eso también como importante tenerlo presente hoy. Y acá, pues yo tengo acá una reseña corta de lo que es el perfil del profe, pero prefiero que él mismo sea el que nos contextualice de esa parte. ¿Listo? Entonces, para no extendernos más, permítame, voy a darle la palabra al profe Rubén Darío Álvarez Pacheco, que nos va a acompañar en este conversatorio. Permítanme, ya salgo de acá y dejo de presentar. Profe, tiene la palabra. Muchas gracias, Leo, y gracias a todos los muchachos, sobre todo gracias a Dios que permitió que nos reuniéramos hoy en este día tan difícil, porque como ya tú lo dijiste, festivo. Bueno, mi nombre es Rubén Darío Álvarez Pacheco, soy periodista de Cartagena, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla. Tengo ya 30 años de ser periodista, he trabajado en prensa, en televisión, en radio, últimamente en redes sociales. He escrito, llevo 6 libros publicados, 3 son de música. Bueno, me he especializado más que todo en la crónica y en la columna periodística y en la musicografía. Soy, pues, musicógrafo. Ese es un término nuevo, pero que me parece muy acertado para los periodistas que nos gusta investigar y escribir sobre música. Bueno, básicamente, pues, mis gustos musicales a la hora de escribir, pues, se pasean por diferentes ritmos. Por los ritmos folclóricos de la región Caribe, por la salsa, por bolero, pero pues vamos a hablar hoy de música de acordeón del Caribe colombiano con sus diferentes estilos. Entonces, no sé si me permite pues hacer una pequeña introducción sobre lo que considero yo pues que son aspectos importantes sobre esta expresión musical de la región Caribe. ¿Sí? Voy adelante. ¿O van a decir algo? No sé. Los escucho. Pues si quieres, iniciamos, profe, y a medida que vayas avanzando en algún momento, pues todos tienen los micrófonos disponibles, abiertos, y podemos hacer cualquier intervención, alguna pregunta. Vale, profe. Ok. Muchas Bueno, gracias. entonces, bueno, yo quería hacerles esta modesta introducción antes de que empecemos a responder preguntas. Respecto a la palabra vallenato, yo pienso que en los últimos años esta palabra se ha generalizado básicamente para hablar de la música de acordeón del Caribe colombiano, pero a mí particularmente me parece insuficiente porque es que en la región Caribe colombiana, que está integrada por 7 departamentos, no es únicamente el vallenato lo que se toca. Reconozco que la palabra vallenato ha tomado un auge desde hace varios años, tomó un auge y una fuerza comercial que no se puede negar. Y por el otro lado está la figura del acordeón. Entonces por eso la gente cree que todo lo que se toque con acordeón, todo lo que se le ponga acordeón es vallenato, y no es tan cierto, no es así. Además de que es injusto, porque aquí en la región Caribe tenemos, el vallenato es un estilo. El gran género es la música de acordeón del Caribe colombiano. El vallenato es un estilo. Otro estilo es el estilo sabanero. El estilo vallenato se ejecuta principalmente en los departamentos de La Guajira, el Cesar y Magdalena. Eso no significa que en los demás departamentos no se pueda tocar vallenato. Hay acordeonistas que tocan muy bien el vallenato en el Atlántico, en Bolívar, en Sucre, en Córdoba. El otro estilo es el sabanero, que se toca en Sucre, Córdoba y Bolívar. Y también tenemos el estilo afroantillano, que más que todo también se toca en estos 3 departamentos de la sabana, pero también se toca en el Atlántico. En el Atlántico se han concentrado más este estilo afroantillano, pues porque ustedes saben que Barranquilla pues, es una ciudad cosmopolita que ha recibido cualquier cantidad de ritmos de las Antillas. Ellos son muy amantes de la música afroantillana, de la salsa específicamente, y allá pues los acordeonistas allá pues se apegaron mucho a esos aires, ¿no?
Pero tenemos unas diferencias. En el estilo vallenato, pues se acogieron desde que se creó el Festival de la Leyenda Vallenata en 1968. Se decidió que al festival irían 4 ritmos, pero antes de que existiera el festival, los acordeonistas de el Cesar La Guajira y Magdalena no solamente tocaban paseo, merengue, son y puya, tocaban cualquier cantidad de ritmos. Lo que pasaba era que de pronto, si a un acordeonista en el festival se le pedía que tocara todos esos ritmos, se iban a demorar mucho. Y el festival entonces decidieron que debían ser paseo, son, merengue y puya. Esos 4 ritmos también se tocan en la sabana. Lo que pasa es que se tocan con otra sonoridad, con otra melodía, pero además de esos ritmos del paseo, son y puya y merengue, que también se tocan en la sabana, está en el pasebol, que es una combinación del bolero con el paseo sabanero. Está la charanga, que es una asimilación del son cubano combinado con los ritmos de aquí de la sabana. También está el porro, está la cumbia, está el chandé, está el paseadito. Los habaneros pues tienen un abanico de ritmos más amplio, como ustedes lo ven, respecto al estilo vallenato. Ahora, la sonoridad, el estilo vallenato toca un paseo, un merengue, un son y una puya con una nota picada, más cerrada, menos creativa, menos melódica el acordeonista. Eso no quiere decir que sea un aire inferior a la sabana, no. Es el estilo de ellos, sencillamente, totalmente respetable. Entre otras cosas, el estilo vallenato no es tan fácil de tocar para un acordeonista. No cualquiera puede tocar el estilo vallenato y por eso es que ustedes ven que en los festivales a veces llega una persona que ustedes la conocen como un gran acordeonista, pero cuando lo ponen a tocar estilo vallenato neto y puro, los descalifican porque se trata de un estilo que en el acordeón no tiene muchas notas. Entonces, en esas 3 o 4 notas, el acordeonista tiene que interpretar el paseo, tiene que tocar el merengue, tiene que tocar el son y tiene que tocar la puya, y el que viene tiene que hacer algo diferente a lo que hizo el primero en esas mismas 4 notas. Entonces, esa es la dificultad de tocar vallenato. De pronto, ustedes dirán que en las grabaciones que ustedes oyen, de todos los músicos, los cantantes, los acordeonistas que han promocionado el vallenato durante estos últimos años, ustedes dirán que no, que a ellos se les oye muy bien, cómo juegan con los botones, cómo juegan con las notas, sí, pero eso es una grabación. En una grabación el acordeonista es muy libre de tocar como quiera, pero en un festival de estilo vallenato hay que apegarse a la ortodoxia del estilo vallenato, a tocar en esas pocas notas y no salirse de ahí porque se estaría tocando otra cosa. Eso le pasó a Alfredo Gutiérrez, si ustedes recuerdan bien, bueno, ustedes son muy jóvenes. Le pasó a Alfredo Gutiérrez la primera vez que se presentó al festival en los años 70, que él empezaba a tocar y tocaba estilo sabanero, tocaba vallenato, fusionaba, y por eso lo eliminaron, siendo un gran acordeonista. Porque ustedes saben que él es un genio del acordeón. Él tuvo entonces que irse para la población de La Paz, en el Cesar, donde estaban sus primos, los hermanos López, a aprender el estilo vallenato. Ya él era un gran acordeonista y un gran músico, genial, pero tenía que aprender el estilo vallenato. Ya ustedes verán que mucha gente se asombró, ya viniéndonos para acá para los años 90, cuando Juancho Roy, que era el súper favorito del festival, no ganó, siendo un genio, siendo un tremendo acordeonista. ¿Por qué? Porque se salió del estilo vallenato. Bueno, entonces en la sabana también se tocan esos 4 ritmos. Son paseo, son merengue, paseo y puya, pero se tocan diferente al estilo vallenato. Acá la nota es más amplia, el acordeonista abre más los dedos, juega con los botones del acordeón. ¿Por qué? Pues es que los músicos de acá de la sabana, de Sucre, Córdoba, Bolívar, están influenciados por la música de banda, por la música de guitarra, por los conjuntos de gaita, por los decimeros, por la chalupa, por los cantos del río, por lo que llaman música de pajarito. Yo no estoy acordando una canción que grabó Carlos Vives por allá como a principios de los 90, si no me traiciona la memoria, que se llamaba El Caballito, se encojó mi caballito. Eso es música de pajarito. Esa música influenció muchísimo a los músicos de aquí de Bolívar y Córdoba. Repito, eso no significa que un sabanero no pueda tocar vallenato, si los hay. Ya ustedes verán a Julio Rojas, que era de San Juan Nepomuceno, aquí en Bolívar, en los Montes de María,
él ejecutaba muy bien el estilo sabanero y también el vallenato, y fíjense que ganó 2 veces el Festival de la Leyenda Vallenata. Es el único acordeonista en Bolívar que ha ganado 2 veces el Festival de la Leyenda Vallenata. Por poco se alcanza a Alfredo Gutiérrez, que lo ha ganado 3 veces. Bueno, eso por un lado. Le repito, me parece pues injusto y suficiente que a todo lo que tenga acordeón se le llame vallenato, porque aquí en la región Caribe hay varios estilos de tocar acordeón. Yo les he mencionado 3, pero los músicos de aquí son tan creativos que pueden aparecer diferentes estilos, porque es que cada músico tiene su forma de ver la música, cada músico está influenciado por otras cosas. Ahora mismo, por ejemplo, los jóvenes que están en la palestra, hablo de Caleb Morales, hablo de este muchacho Martín Elías, hablo de Silvestre Dangond, de Peter Manjarré, del Mono Zabaleta, los que ellos llaman la nueva ola. Ellos descubrieron un nuevo estilo. Lo que yo pienso es que el único reparo, y me parece muy bien, muy respetable ese estilo, pero el único reparo que tengo es que no le han puesto nombre. Ellos le llaman la nueva ola del vallenato, pero eso de vallenato no tiene nada. La verdad es que no. Y lo digo con el mayor respeto y la mayor prudencia. Y por eso digo, es un descubrimiento muy bueno. Ellos son muy buenos músicos, muy buenos cantantes. Hay compositores que los están respaldando muy bien, productores y todo eso, pero a mí me parece que deberían ponerle nombre a su estilo, porque no es vallenato. Ellos quieren usar la palabra vallenato porque, como les dije al principio, ya esa es una marca comercial que ha funcionado. Pero no tiene, no, en el estilo, en la modo de tocar, no es paseo, no es son, no es puya, no es merengue, entonces no es vallenato y no deberían llamarle así. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, y me dice mi papá y me dicen mis tíos también, que los juglares, hablo de Alejandro Durán, de Luis Enrique Martínez, de Julio de la Osa, de Nafer Durán, de Miguel Durán, de toda esa gente de estas épocas, ellos eran orgullosos de tener un estilo. Ellos descubrían un estilo y decían, este es mi estilo, así es que yo toco, yo no me parezco a nadie. Era un orgullo para ellos no parecerse a nadie. Lo mismo lo decía Alejo Durán. Alejo Durán decía, nosotros anteriormente, si éramos 10 acordeonistas, éramos 10 estilos. Y ahora todos los acordeonistas tocan igual. Uno tiene que esperar que cante la persona que los acompaña para saber quién es el acordeonista. Y anteriormente uno nada más con hacer las 3 primeras notas ya la gente sabía quién estaba tocando. Y en ese tiempo había acordeonistas que descubrían algo diferente al vallenato, pero ellos no decían que era vallenato, ellos le ponían su nombre. Por ejemplo, aquí en Cartagena teníamos a Ángel Vázquez, que hizo una combinación de música sabanera con música frantillana, y él le puso el vasquezón, él no se puso a decir que eso era vallenato. Andrés el Turco Gil, el gran acordeonista, músico que tiene una escuela de acordeonistas allá en Valledupar, él combinó la música afrocaribeña con el paseo vallenato y le puso el paturqui. Él no se puso a decir que eso era vallenato, él le puso el paturqui. Aníbal Velázquez cogió la música frantillana y la combinó con los aires sabaneros y la llamó la guaracha, a otro ritmo que él tocaba mucho, que él decía el chiquichá. Bueno, el chiquichá no es de Aníbal Velázquez, es de Pacho Galán, pero fue el que lo promocionó. Él no se puso a decir en ningún momento que eso era vallenato. Entonces ese es el problema que tenemos ahora, que todo quiere llamarse vallenato simplemente porque tiene acordeón. Y ustedes verán que a veces un músico de rock, digamos Juanes, aunque Juanes no sé si lo ha hecho, pero de pronto Juanes dice, no, voy a grabar en mi próximo trabajo discográfico, voy a incluir un vallenato, y ustedes van a oír, y lo único que hizo fue incluir un acordeón, pero eso de vallenato no tiene nada. Entonces el problema que pienso que hay ahora mismo con la identidad del vallenato, del estilo vallenato, y con la música de acordeón del Caribe colombiano en general, que no se está distinguiendo que es una cosa y que es otra. Repito, la música de acordeón, el gran género de la música de acordeón es una cosa muy amplia, que tiene unos estilos más destacados como el vallenato, el sabanero, el afrantillano y todos los estilos que puedan venir. Pues como les digo, nuestros músicos son muy creativos. Yo digo que cuando Carlos Vives popularizó en los años 90 la palabra fusión, lo único que hizo fue descubrir una palabra nueva, porque ya esas fusiones se hacían. Los cordaleros en Majagual hacían fusiones, Alisto Ochoa hacía fusiones, Alfredo Gutiérrez hacía fusiones, los gaiteros de San Jacinto hacían fusiones, cualquier cantidad de los playoneros del Cesar hacían fusiones.
incluso el binomio de oro también hacía fusiones. Lo único de nuevo que puede haber es la palabra fusión. Bueno, algo más que yo quería tocar es sobre la palabra parranda, que es uno de los espacios que tiene la música de acordeón, la música provinciana, aquí en la región Caribe colombiana, que últimamente también se ha confundido mucho. La gente cree que cualquier cosa en vivo es una parranda vallenata. Entonces, hasta la Sony Music cometió el error de publicar 2 CDs en vivo de Diomedes Díaz y su acordeonista Juancho Roy, y les puso Diomedes Díaz sus mejores parrandas, y uno oye los 2 CDs y no escucha parranda por ningún lado. Esos son conciertos, esas son presentaciones en tarima. La parranda es algo diferente. La parranda es un espacio íntimo de amigos en un patio, en una sala, con un sancocho, donde se cantan canciones inéditas, donde se versea, donde se cuentan chistes, se toca caja, guacharaca y acordeón, o en su defecto acordeón y guitarra, o solamente guitarra, pero es un espacio íntimo. Ahí no se paga, porque son amigos conocidos los que están ahí. Los intérpretes no están presionados a cantar lo que está pegado en la calle, ¿no? Ahí pueden cantarse canciones conocidas o canciones inéditas. El caso es que es diferentísimo un concierto. El concierto ya es otra cosa. El concierto es una tarima con toda la infraestructura de sonido y de luces que hay ahora. La gente tiene que pagar. El intérprete está obligado a cantar las canciones que están pegadas en la radio, porque para eso pagó el público, para escuchar esas canciones. Una parranda puede amanecer, puede durar 2 días, 3 días. Un concierto no, un concierto empieza a las 9 de la noche y se termina a la 1 de la mañana, 2, 3, pero no amanece ni está ahí hasta que la gente quiera. Entonces, bueno, esos son los aspectos que quería. Bueno, quiero también hablar de los festivales, que es otro escenario donde se desarrolla la música de acordeón del Caribe colombiano. Se supone pues que esa es el festival debería ser pues el espacio donde cada estilo de música de acordeón debe presentarse de manera autóctona. Si es un festival de estilo vallenato, pues los acordeonistas que suban a la tarima, que se inscriban, deben tocar estilo vallenato. Y si es un festival de estilo sabanero, los que se suban ahí efectivamente tienen que tocar sabanero, tienen que tocar el paseo, los 4 aires, además un porro y además una cumbia. Pero yo veo que se hacen festivales por todas partes y lo único que se toca es vallenato. Bueno, aquí tenemos una imagen de una parranda vallenata. Fíjense que ahí se ve que hay una camaradería, hay unos amigos, miren los tauretes, miren la gente cómo está vestida, compartiendo íntimamente. Pero he visto que acá en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, incluso en el interior del país, se hace un festival y no tiene nada que ver ese festival con lo que se toca en la región donde se haga, que no tenga nada que ver con la guajira cesárea en Magdalena, sino que se empieza a tocar estilo vallenato, que entre otras cosas, el que lo definió fue Luis Enrique Martínez. Por ahí les mandé la imagen de Luis Enrique, por si no se acuerdan de él. Él y Luis Enrique Martínez y Alejo Durán fueron como las caras más visibles del estilo vallenato en la época juglaresca. Y el estilo sabanero, pues las caras más visibles fueron este señor que, bueno, ya pasó, Andrés Landero y Alfredo Gutiérrez, fueron como las caras más visibles del estilo sabanero. Aquí estamos viendo a Alejandro Durán, que también fue indiscutiblemente un gran representante del estilo vallenato, junto con su gran amigo Luis Enrique Martínez, que fue quien definió el estilo vallenato en acordeón, porque acuérdense pues que el vallenato también se tocaba con guitarras. A nivel de grabaciones, el primer sonido que se le conoció al vallenato fue el de las cuerdas, fue el de la guitarra. Acuérdense de Guillermo Buitrago y sus muchachos. Después fue que vino la grabación en acordeón, y cuando ya llega esta grabación en acordeón, el estilo ya estaba definido y lo definió este señor que ustedes ven ahí, Luis Enrique Martínez. Él inventó las introducciones, porque antes de él, un acordeonista tocaba una melodía, tocaba una canción, y lo único que buscaba
él en los registros del acordeón era repetir la melodía. Luis Enrique enseñó otra cosa, él enseñó que a una canción se le podía hacer una introducción diferente a la melodía de la canción. Y después de la estrofa se le podía hacer un puente que llaman, o un intermedio con otra melodía, y se podía digitar. De ahí en adelante todo el mundo empezó a copiar a Luis Enrique Martínez. Él es el maestro de acordeonistas como Emilianito Zuleta, como Colacho Mendoza, como Beto Villa, como Ángel Maestre, cualquier cantidad de acordeonistas. Y en los festivales, repito, lo que se hace es que todo el mundo toca el estilo de Luis Enrique Martínez, y hay muchos críticos que dicen que los festivales deberían ser un espacio para que los nuevos acordeonistas hagan sus aportes, hagan otra cosa sin salirse del estilo vallenato y no repetir lo que hacía Luis Enrique Martínez. Bueno, era eso lo que quería comentarles. No sé qué inquietudes tengan al respecto. Profe Rubén, muchísimas gracias. De verdad, muy, muy interesante, digamos, todo este argumento, toda esta información que nos suministras, que nos trae prácticamente de aterrizaje en cuanto a todo lo que ha sido esa parte histórica, en cuanto a lo que se ha manejado del vallenato, todos estos intérpretes, todos estos autores que a veces y en muchos casos nosotros no conocemos como todo ese proceso que se ha llevado, ¿no? Interesante toda esta historia y esta parte que nos estás compartiendo. Tenía una inquietud, quisiera como iniciar, digamos, por mi parte con algunas preguntas. Ahorita pues también dándole la participación a los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan para también exponer y compartir algunas preguntas. Pero digamos, para iniciar, me gustaría que nos compartieras cuáles crees que serían como los elementos que no se deberían eh, desaparecer de esa cultura vallenata. ¿Cuáles son esos elementos que son claves dentro de toda esta cultura, dentro de toda esta parte de tradición e identidad del vallenato? Bueno, a mí particularmente me preocupan las canciones, me preocupan un poco las canciones, porque es que desde hace un tiempo el vallenato se volvió monotemático. Y si ustedes revisan bien, no solamente el vallenato, los estilos que les estoy mencionando se volvieron monotemáticos gracias al auge pues, que tuvo esta música a nivel de emisoras, a nivel de casas disqueras, a nivel de espectáculos. Y es que el único tema es el amor. Si ustedes revisan la historia de los juglares, la historia juglaresca, se van a dar cuenta de que los juglares le hacían canciones a todos. ¿Por qué? Porque era una música muy narrativa. El acordeonista iba de pueblo en pueblo enterándose de los acontecimientos y hacía canciones con lo que le pasó a mi compadre fulanito, o que se encontró en el monte, se encontró un animal que lo atacó, o que de pronto iba a cruzar el río y el río estaba fiero. De todo eso hacían canciones. Pero desde que entraron los años 70, y desde que el estilo de Gustavo Gutiérrez como compositor tomó fuerza, tomó auge y empezaron a llegar sus alumnos, y bueno, no solamente por eso, sino que pues las disqueras se dieron cuenta de que este tipo de música, este tipo de temas y este tipo de melodías eran los que estaban llegando al corazón de la gente, pues obligaron a los conjuntos a que tenían que grabar canciones románticas. No está mal que graben canciones románticas, pero no debería ser el único tema. Entonces yo pienso que al vallenato, pues, al vallenato y a todos estos estilos se les ha perdido un poco esta parte, la parte narrativa, la parte costumbrista, la parte de contar cosas, la jocosidad, el chiste, el ambiente de la parranda, eso se ha perdido mucho. Eh, y repito, pues básicamente me preocupa esa parte, que el vallenato vuelva a ser narrativo y que se vuelva politemático y polirrítmico, porque esa es otra cosa. El vallenato de pronto dejó los músicos dejaron de acordarse de los otros ritmos y se centraron únicamente en el paseo romántico. Bueno, el vallenato siempre fue romántico, siempre lo fue, porque por ejemplo una canción como Fidelina de Alejandro Durán, más romántica imposible. Una canción como La Brasilera de Escalona, más romántica imposible.
o una como la Chimichagüera de Nafet Durán, también más romántica. Pero lo que refiero es que acá, en la modernidad, se creó un tipo de paseo, fijándose en la escuela de Gustavo Gutiérrez, un tipo de paseo más lento, con arreglos más almibarados. Bueno, llegó también el concepto del arreglo, porque antes se hablaba era de rutina. Un acordeonista no hacía arreglos, sino que tenía rutina. Él improvisaba cosas en su acordeón, pero ya acá en la modernidad se empezaron a crear arreglos. Un acordeonista se dedicaba a ponerle un arreglo a una canción. Este arreglo almibarado, lento, melancólico, dulce, bonito, debía arropar una canción, vestir una canción que solamente hablaba de amor, de un amor frustrado o de una conquista. Y eso para conquistar el público de las grandes ciudades. Por ejemplo, ¿qué pasaba con los acordeonistas o con el estilo vallenato en ese momento, en los años 60, en los años 70, que no lograba llegar a los grandes centros urbanos de aquí mismo, de la región Caribe y del interior del país? No es tan cierto que el vallenato no gustaba en el interior del país. Sí gustaba porque Guillermo Buitrago y Bovea, con sus grupos de guitarra, dieron a conocer la música de Escalona por allá, la música de Emiliano Zuleta, y ustedes saben que el primero que grabó La Gota Fría fue Guillermo Buitrago, pero él no la tituló La Gota Fría, sino Qué Criterio, y cualquier cantidad de canciones. Y ya ustedes saben que en diciembre, por ejemplo, en Medellín, por allá por Santander, por los Santanderes, la música de Buitrago es un auge tremendo. Pero lo que no gustaba en el interior del país eran los conjuntos de acordeón. A la gente le parecían ordinarios, les parecían ruidosos. Incluso me cuenta el maestro Luis Enrique Martínez, perdón, Julio Oñate Martínez, un gran investigador de Valledupar, que él estaba joven cuando él fue a Bogotá, el estudiante, él es ingeniero agrónomo. Cuando él estudiaba su agronomía en Bogotá, él iba a las emisoras a ver los conjuntos vallenatos que se presentaban ahí, y cuando salían de las emisoras encontraban el poco de gente en la puerta insultando a los músicos, porque esa era mucha música corroncha, ruidosa. No era que no les gustaba el vallenato, lo que no les gustaban eran los conjuntos de acordeón. Pero ya en los años 70 y en los años 80, los músicos se dieron cuenta de que había que hacer algo para conquistar los grandes centros urbanos, viendo que un gran acordeonista como Aníbal Velázquez estaba haciendo bailar a la gente en esos grandes centros urbanos. Gentes como Israel Romero, como Alfredo Gutiérrez, se dieron cuenta de que había que hacer algo más, había que acelerar el paseo vallenato, porque los juglares lo tocaban bastante suave, no almibarado como el que vino en los 80, sino un poco más suave. Ese paseo había que acelerarlo un poco, ese merengue había que acelerarlo un poquito. De pronto la puya no tanto, porque no le iban a prestar mucha atención, pero la clave estaba en acelerar un poquito el paseo y acelerar el merengue y crear ese paseo romántico, triste, almibarado, para que llegara al corazón de la gente. Y la bandera se la llevó el Binomio de Oro, con la voz de Rafael Orozco, que ustedes saben que era un genio, un excelente cantante. Y es cuando empiezan a conquistarse los grandes centros urbanos como Barranquilla, como Bogotá, como Medellín, como Cali. Y de ahí en adelante toda esa gente, todos esos cantantes que se siguieron por esa línea, como Silvio Brito, Sergio y Rafael Ricardo, eh, Daniel Celedón, a Daniel Díaz, Jairo Serrano, toda esa gente siguió esa escuela, y fue cuando el vallenato de verdad fue aceptado en toda Colombia. Pero entonces vino lo otro que les estoy diciendo: se olvidó la parte narrativa, se olvidó la parte costumbrista, se olvidó la parte que rural, ese alma rural que tenía el vallenato, pues por complacer a las disqueras y por complacer a las emisoras. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, les doy la palabra a nuestros Óigame, estudiantes que están. este tema es un poco apasionante y tiene mucha tela que cortar, así que si ven que me estoy desviando del camino, por favor, háganmelo ver para devolverme. Profe, es que todo lo que nos has narrado, nos has compartido hasta el momento ha sido muy interesante.
sea, de verdad que de mucho agrado cuando alguien, pues que en este caso como tú, que estás apasionado con todo lo que has vivido, con todo lo que tienes de experiencia y no lo comparte, pues uno también empieza a sentir como esa misma pasión por, obviamente, por ir descubriendo cada cosa de lo que vas eh, contando, ¿no? Interpretando, digamos, eso y obviamente también en nuestra mente ir recreando todo eso que nos estás describiendo, ¿no? Entonces, no se me ha hecho, no sé, a los otros participantes, no se me ha hecho ni aburrido ni tedioso lo que nos estás en este momento compartiendo. No sé, en el caso de, no sé, Diana, Mabel, Catherine, Elizabeth o Shaskia, tengan alguna pregunta, inquietud, comentario. Tienen Mabel, por favor, cuéntanos. Sí, buenas noches, profe, buenas noches al invitado. Buenas noches. Primero, qué pena, primero agradecerle pues al invitado por la pasión con la que comparte sus conocimientos, porque la verdad, como dice el profe, o sea, uno aquí se queda embobado escuchándolo con todo lo que sabe. Yo le comentaba al profe en el primer encuentro que tuvimos, yo soy de la ciudad de Pasto, pero la verdad es que toda la vida me ha llamado muchísimo la atención la música vallenata. Ha sido como que una conexión muy linda que se tiene y me causa mucha gracia porque pues precisamente mi conexión, yo soy muy como sentimental y así, etcétera, es precisamente porque siento que el vallenato como género romántico es muy lindo, o sea, a mí me llama mucho la atención. Pero lo que dice el señor Rubén tiene mucha razón. Y lo que hemos visto a lo largo de este curso es que sí, o sea, se ha perdido demasiado en la esencia del vallenato, lo que se hacía al principio, porque realmente lo que miramos nosotros es que desde un inicio se le cantaba absolutamente a todo, a los ríos, a las montañas, a lo que sucedía en sus vidas cotidianas, no solamente al amor. Entonces sí me parece muy curioso lo que nos da a comprender el señor Rubén. Me gustaría saber también su opinión respecto a un tema que hemos tratado mucho aquí con el profe y en el curso en general sobre la participación de las mujeres en la música vallenata. Porque si bien entendemos que pues no lastimosamente, pero sí el vallenato ha sido un género que ha sido muy dominado principalmente por los hombres. Y, y me gustaría saber qué piensa usted acerca de las personas, de las mujeres que han llegado como a marcar historia en el vallenato y como a pues a ser unos referentes muy grandes, ¿no? Para otras personas, porque hay pues chicas que han hecho demasiada historia en el vallenato y todavía en este momento, en cuanto a, a los concursos que se hacen, a los festivales, también hay la reina vallenato del acordeón. Entonces, ¿cómo usted ve la participación de la mujer en el vallenato y qué piensa acerca de esto? Bueno, la participación de la mujer en el vallenato ha sido bastante tortuosa, ha sido un camino bastante tortuoso, bastante accidentado, injustamente accidentado, porque desde muchos años antes ellas intentaron participar y esas talanqueras machistas, esas creencias eh, para mí tan equivocadas, tan rústicas, las atajaban. Había mujeres talentosas para el canto, mujeres talentosas para tocar una caja, para tocar una guacharaca, para tocar una gaita, un pito, un carángano. Y después cuando llega el acordeón, porque el acordeón fue lo último que llegó al estilo vallenato o a la música de acordeón en general de la región Caribe, también hubo muchachas que empezaron a tocar, pero siempre pasaba que los padres las aguantaban, a veces los padres, a veces los hermanos, a veces los maridos. ¿Por qué? Porque es que esa música en ese momento, perdón un momentico, me tomo un poquito de agua, a toda la música folclórica del Caribe colombiano se la asociaba con el licor, con las mujeres, ya ustedes saben cuáles mujeres, con la vagabundería. Si ustedes pues recuerdan 100 años de soledad y mencionan a Francisco el Hombre, que era, lo describen como un viejito trotamundo que iba de pueblo en pueblo tocando el acordeón y llevando noticias de cada pueblo en sus canciones.
y la familia Buendía, cuando vieron que Aureliano II también quería tocar el acordeón, empezaron a atacarlo y a decirle que no trajera ese acordeón a la casa, que eso era de gente indecente, de borracho, de prostituta. Eso pasaba con las mujeres en ese tiempo. Las apartaban de eso porque eso era cuestión de hombres y de borrachines. Y ya veremos que hubo un conjunto que se cree que fue el primer conjunto femenino que tuvo la música de acordeón allá en el Magdalena, en las montañas del Magdalena, con las hermanas Hernández. La acordeonista se llamaba Mamerta. Ella tocaba un acordeón de 2 teclados, una hermana de ella tocaba una tambora y la otra tocaba unas maracas. Se considera que ese fue el primer conjunto vallenato que hubo por allá a principios del siglo XX. Pero ellas se desperdigaron porque se casaron y sus maridos no iban a permitir que sus mujeres estuvieran en esa, entre comillas, vagabundería. Se sabe también que una hermana de Alejo Durán también tocaba el acordeón y le pasó lo mismo. Se casó y su esposo no dejó que volviera. Deme un momentico. Se casó y su esposo no permitió que ella volviera a tocar el acordeón. Después vino una hermana de los hermanos Meriño, Fabriciana Meriño, que era una excelente acordeonista, genial, incluso hasta participó en el Festival de la Leyenda Vallenata desafiando a los mejores acordeonistas de ese momento, y ella fue la que empezó como a abrir el abanico para que otras se atrevieran, pero ella empezó a trabajar en el conjunto de Aníbal Velázquez. Tuvieron un accidente aquí cerca de Cartagena, en la Loma de Turbaco, y se mató. La única muerte del accidente fue ella. Y eso sirvió para que mucha gente no dejara que sus hijas se involucraran en esos conjuntos de hombres, porque tenían que estar viajando por todas partes y con eso, pues con esa muerte de Fabriciana, intimidaron a las demás muchachas. Pero más adelante se presentan las universitarias del vallenato con esta Rita Fernández Padilla, que tocaba un acordeón piano, y ellas grababan canciones de Escalona, de Leandro Díaz, de Gustavo Gutiérrez, se llamaban las universitarias del vallenato. Pero ese conjunto tampoco duró, fue como una novedad en el momento, pero no duró. Y bueno, ya en los años 80, algunas mujeres se atrevían ahí tímidamente, como Kissy Calderón, que fue la que grabó Mercedes con Daniel Celedón, si se acuerdan de esa canción. También Yolandita de Colombia, una cantante que cantaba baladas y cantaba música tropical, y en cualquier momento se le dio por cantar vallenato y lo hizo muy bien, pero no pasó de ahí. Ya después, para acá, a finales de los años 80, es cuando llega de allá de Barranca Bermeja, Graciela Chela Ceballos, con una idea de hacer un conjunto vallenato únicamente y exclusivamente de mujeres, porque ella asimiló la idea una vez que estaba viendo en su casa el show de las estrellas y vio la orquesta dominicana Las Chicas del Can. Y a su mamá se le ocurrió que se podía hacer un conjunto de vallenato solamente de mujeres, pero ella allá en Barranca Bermeja no encontró a nadie que la pudiera acompañar en eso. Fue a Bucaramanga y tampoco encontró a nadie, se vino para Cartagena, expuso la idea aquí, pero muy poca gente le prestó atención. Entonces se rindió y decidió hacer su conjunto con hombres. Ella tocaría el acordeón y cantaba porque era muy buena cantante. Chela Ceballos, la verdad es que sí, que además compositora. Entonces le transmite la idea a un empresario que tenía una orquesta y prestaba amplificaciones y vendía conjuntos, llamado Osvaldo Simanca. Y él le dice, pero ¿por qué en vez de que cantes tú no hacemos un conjunto de mujeres? Y ella le dijo que no, que ella había intentado y que se cansó. No. Esa idea, bueno, vamos a hacerla. Yo tengo amigos que tienen músicos y las hijas también les gusta la música, y a las que no sepan, le buscamos otros músicos para que las enseñen, y ahí formamos el conjunto. Efectivamente, así fueron haciendo como una especie de escuelita, enseñando a las muchachas que no sabían a tocar la caja, la guacharaca, la guitarra, el bajo, etcétera, etcétera, hasta que se forma el conjunto. Pero la que cantaba era Chela y una tumbaquera llamada Anita Puello. Después de eso es cuando llega Patricia Terán, y entonces el conjunto empieza a tomar forma, pero
ya está el conjunto formado, pero necesitaban financiación. Entonces, cuando aparece la figura de Alberto Urrego, que era sobrino de un empresario famosísimo aquí en la región Caribe, Felipe el Hax, y su hermano Nasir el Hax, son los que ponen el dinero para que las chicas tuvieran uniforme, para conseguir contratos, etcétera, etcétera, instrumentos propios, todo eso. Pero ¿a qué se le ocurre a Alberto Urrego? A él se le ocurre que las mujeres que tocaban anteriormente vallenato no pasaban de la intención porque tocaban canciones hechas por hombres para mujeres. Entonces, ¿qué pensó él? Vamos a buscar compositores que nos hagan canciones que sean de mujeres dedicadas a hombres. Y es cuando entran, por ejemplo, Julio César Amador, famoso por la canción Confesión que le grabó el Binomio de Oro, y también a Quien Culpar que le grabó Otto Serge, famosísimo por esas canciones, y les hace Embriagada de Ilusiones. Y es cuando aparece Omar Geles y le da la canción Me Dejaste Sin Nada, y ese primer LP pues gustó moderadamente, pero por lo menos se hicieron ver. Ellas graban 3 producciones, llegan a unos desacuerdos y se separan, y entonces cuando aparece Omar Geles ya no como compositor sino como productor de Patricia Terán y las Diosas del Vallenato, y ese sí fue un batazo tremendísimo. La verdad es que Patricia, pues la idea no era de ella, porque mucha gente tiene la idea en Colombia de que Patricia fue la que inventó el vallenato femenino, y eso no es así. Ese movimiento lo hizo Chela Ceballos. Patricia Terán ni siquiera creía en ese movimiento. Ya, incluso Patricia se burlaba de esa intención de Chela de querer hacer un conjunto de mujeres. A ella le pareció una cosa absurda, como loca, porque eso era de hombre. Pero cuando ella vio que la cosa empezó a triunfar, que la gente empezó a pararle bolas, sí tomó la cosa en serio, y la tomó tan en serio que se separó, hizo su propio conjunto, y ya ustedes conocen la historia. Porque Patricia pues tenía un estilo muy sensual, tenía una voz muy bien trabajada, la verdad es esa. De pronto habrán salido mejores cantantes que ella, pero ninguna con ese estilo, la verdad es que no. Y a mí me parece una cosa lastimosa, porque salen y salen mujeres y ninguna ha podido poner, con todo el respeto que se merecen, lo digo, no las estoy por debajeando ni mucho menos, sino que la verdad es la verdad. Patricia se convirtió en una leyenda y en una especie de Diomedes femenino, que tiene una obra musical inconmensurable. Grabó pocos discos, lo que alcanzó a grabar fueron 4 discos nada más, pero fíjense todo el auge que ha tenido ella. Los escucho. Muchas gracias, profe. Bueno, un paréntesis para los estudiantes que están, les estoy compartiendo, les acabo de compartir el enlace de asistencia para que por favor lo diligencien. Es de verdad importante que quede registro de la participación, de la asistencia de todos ustedes que hoy muy juiciosos y juiciosas han asistido acá a nuestro encuentro. Profe, sí, supremamente interesante lo que estabas compartiendo, y sobre todo ese papel de la mujer, que también te lo iba a preguntar, pero bueno, Mabel te hizo la pregunta. Interesante estas narrativas, estas historias que tú nos estabas compartiendo con relación a la participación de la mujer también dentro de la cultura vallenata. Elizabeth, Catherine, Shaskia, Diana, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, quería decirle algo que se me olvidó respecto al vallenato interpretado por mujeres. Y es que, no sé, no he oído todas las canciones que se están grabando ahora, pero pienso que de pronto todavía no hay como un movimiento de canciones que se pueda decir esto es vallenato femenino, o sea, vallenato cantado desde la visión femenina. Porque uno ahora mismo coge un conjunto donde canta una mujer, quita la voz, y es lo mismo que hace un hombre. Yo creería que se podría llamar vallenato femenino cuando empiecen a cantar composiciones que muestren la posición de la mujer frente a la vida, frente a los diferentes aspectos de la vida. Pero repito, no he oído toda la producción que se está haciendo ahora, pero veo que priman mucho las canciones románticas, del corazón roto, de lo mismo que hacen los hombres. Entonces, yo creo que podríamos llamarle vallenato femenino cuando se presente un movimiento que cante canciones y que presente canciones que reflejen la visión de la mujer respecto a la realidad.
Sí, totalmente cierto, profe Rubén. Em, Caterine o alguna de las otras, alguna otra pregunta, Shaskia, cuéntanos. Buenas noches. Buenas, ¿cómo Buenas estás? noches. Bueno, profe, yo literalmente no tengo una pregunta, pero sí tengo algo para anexar y es que, bueno, con respecto al vallenato que es interpretado por mujeres, eh, pienso que el vallenato a veces ha sido como muy machista en ese sentido. Usted me aclara de pronto la duda que yo tenga, pero como nosotros hemos visto, normalmente siempre ha sido el hombre quien canta, quien lleva, quien hace parranda. Y en años atrás, específicamente, normalmente el vallenato siempre era caja, guacharaca y acordeón. Ahora en estos tiempos es que se ha modificado metiéndoles bajo, guitarra, armonía y todo eso. Ahora de pronto con la interpretación de mujeres, sí, ellas cantan en cuanto a ya los temas de hombres, pero hay interpretaciones también que se hacen de canciones vividas de mujeres. Por ejemplo, Ana del Castillo ya ha sacado CD, Karen Lizarazo también, pero el de Karen Lizarazo es otro vallenato totalmente diferente a la de Ana del Castillo. Entonces yo quiero que usted me aclare ese puntico, si en realidad ese género es o no es machista, o qué pasa con las mujeres en el vallenato. No, el vallenato no es machista. Los machistas son los compositores, porque igualmente, igual el vallenato es un estilo, ¿no? Es como cuando dicen, no, a mí no me gusta el reggaetón porque el reggaetón es muy vulgar. El reggaetón no es vulgar, vulgar son los intérpretes y los compositores. Porque ahí está, por ejemplo, Calle 13 que hace un reggaetón bastante reflexivo, bastante de protesta, de cuestionar la sociedad. Entonces aquí pasa lo mismo con el vallenato, como son compositores los que saltan pues las costumbres en el ambiente en el que ellos se criaron, porque el estilo del artista es el ambiente donde él se cría. Entonces un muchacho que se ha criado en un ambiente donde todo gira alrededor del hombre y la mujer es un elemento más del paisaje o es como la musa que inspira las canciones, nada más, no tiene ninguna otra injerencia, pues ese muchacho crece con una mentalidad machista y sus canciones por supuesto que van a ser machistas, pero el vallenato es simplemente un estilo. Ustedes podrían hacer canciones feministas y no por eso vamos a decir que el vallenato es feminista. Lo que pienso también respecto a estas muchachas que están ahora, eh, como lo que les dije al principio, este nuevo movimiento no está grabando vallenato, no están grabando estilo vallenato, están en otro estilo al que no han querido ponerle nombre, no sé por qué, no me explico. Deberían llevarse el orgullo de haber descubierto un nuevo estilo. Yo escuché hace poquito por ahí la nueva producción de Karen Lizarazo y ella decía, esta es mi producción, este es mi disco más vallenato en toda mi carrera. Yo lo escuché y no había nada de vallenato. Había música de acordeón, sí, en el estilo este que están usando los jóvenes ahora, que repito, no sé por qué no le han puesto nombre. Entonces, lo que me gustaría que quedara claro es eso, que el vallenato no es machista, ninguna música es machista, son los intérpretes y los compositores los que exponen los temas machistas o los temas que ellos quieran exponer. Ah, bueno, profe, me quedó claro eso. Yo entré tarde, pero se alcanza a escuchar algo. O sea, para usted, ¿qué es el vallenato en sí? O sea, ¿cómo lo ve? Porque es que usted está diciendo, es que eso no es vallenato. Entonces, ¿cómo uno identifica el vallenato? Porque si se supone, así como ha hecho Silvestre Dangond, él canta vallenato o cree uno que canta el vallenato, pero él también hace otra clase de música y también le aporta el acordeón. Entonces, acláreme también eso, ¿cómo identifico yo eso? Es que el estilo vallenato tiene unas notas muy bien definidas. Ya es el estilo ese picadito, como le dije al principio, donde el acordeonista no abre mucho la mano, sino que la empuña. Eso le dicen el estilo empuñado, sino que la empuña y toca unas cuantas notas bien picadas, bien. Si ustedes oyen a Luis Enrique Martínez, oyen a Nafer Durán, oyen a Emilianito Zuleta o a Miguel López,
el de los hermanos López o Alberto López, ustedes se van a dar cuenta que esa nota picadita es muy de allá, es muy de ellos. Ese es el estilo vallenato. Silvestre ha grabado algunas canciones en estilo vallenato, pero también le ha metido elementos de la música afrocaribeña, le mete algo de pop, le mete algo de rock, y eso está muy bien, yo no lo descalifico. Lo que no creo es que deban decirle vallenato a esas mezcolanzas, que son muy buenas, pero no creo que deban decirle vallenato porque no tienen nada de vallenato. La verdad es. A las Si famosas salchipapas. se salen de eso que le estoy explicando, no se le puede decir vallenato. Lo que pasa es que es un término cómodo y yo creo que en esa confusión tenemos parte de culpa nosotros los comunicadores, porque hacemos un programa de música de acordeón en radio, por ejemplo, o en YouTube, o en podcast, y no nos preocupamos por explicarle a la gente qué es una cosa o qué es la otra, sino que tomamos el camino fácil. No, vallenato, tiene acordeón, vallenato. Entonces no me parece que le estemos prestando ningún buen servicio a la gente con eso. Muy bien, muchas gracias, profe. Creo que Mabel tenía la mano levantada. Sí, profe, muchas gracias. Quería hacer un pequeño comentario respecto a la pregunta de la compañera y la respuesta de nuestro invitado Rubén. Eh, Me llama mucho la atención y estoy muy de acuerdo con el invitado respecto al tema del machismo en las canciones vallenatas, porque considero yo que, es como una opinión personal, ¿no? Que, que anteriormente sí había, creo yo, un poquito, no solamente en el vallenato, en los diferentes géneros musicales, pero me pasa una anécdota. Aquí en la ciudad de Pasto se presentó Carlos Vives, nunca había tenido la oportunidad de presentarse aquí, según tengo entendido, y lo trajeron para un onomástico. Yo, pues como buena fan del vallenato, corrí en primera fila a ver a Carlos Vives y una de las canciones que yo más esperaba que él cantara era La Celosa, porque es una canción que a mí personalmente me gusta mucho y que como por así decirlo, como feminista en estos tiempos, no es que me represente demasiado, pero es una canción que a mí me gusta mucho. Entonces, todo el mundo estaba esperando esta canción y la pedíamos a gritos. Cuando el señor Carlos Vives dijo, lastimosamente no la puedo cantar, porque en estos tiempos ya no está bien visto que yo cante esta canción. Nos dejó a todo el mundo esperando la canción porque dijo que era una canción que generaba demasiada polémica en este tiempo. Entonces, pienso yo que si bien no ha sido muy marcado el machismo en ese tema de letras y etcétera, sí ha existido un poquito en algunas letras, como por ejemplo en esta canción. Entonces, al igual que en la mayoría de géneros musicales, entonces siento que en ese punto no estoy tan de acuerdo porque siento que sí hay como un poquito ahí. Eso era todo, profe. No, y hay canciones más peores todavía que la celosa. Esa es suavecita. Yo la considero un poco suave. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Mabel. No sé si haya otra pregunta. Antes de continuar, profe, bueno, yo sí tengo unas dos preguntas más. Em, ¿Cuál considera que sería la razón o el argumento, mi profe, para que se haya declarado el vallenato como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Precisamente por la cantidad de propuestas que están saliendo ahora, que, como te digo, están creando cosas y están muy bien que las creen, porque es que los músicos de ahora no pueden pensar como los juglares, ni pueden pensar como los compositores de hace 50 años, 60 años. Pues los jóvenes de ahora están influenciados por la música internacional, por las redes sociales, por un juglar, por ejemplo, de esa época, de la época de nuestros abuelos, es lo único que tenía, el único acceso que tenía con el mundo era un radio. Y entonces, pues, no tenía muchas referencias musicales, sino lo que él escuchaba en su monte, en su pueblo. Pero ahora los jóvenes no, los jóvenes tienen mucha influencia de la música anglo, de la música de las islas anglófonas, francófonas, de la música europea, del cono sur, de todas partes. Y pues ellos recogen los sonidos que estén
al aire y los combinan con lo que ellos saben, lo que han aprendido aquí en su ambiente, en su entorno, y eso está muy bien. Para mí eso no tiene nada de malo, al contrario, eso enriquece la música popular. El problema, repito, que yo veo es que le quieran llamar vallenato a lo que hacen simplemente porque tiene acordeón. Entonces la salvaguarda, eso de que hayan nombrado patrimonio inmaterial vallenato es una salvaguarda, es una llamada de emergencia a proteger lo que es verdaderamente el estilo vallenato, que afortunadamente existe el Festival Vallenato y se han multiplicado muchos festivales en toda la región Caribe pensando en salvaguardar ese estilo. Entonces a mí me parece que llegó en buena hora esa designación de patrimonio inmaterial del estilo vallenato, porque si no termina convirtiéndose en otra cosa. Lo que les decía ahora, Karen Lizarazo dijo en televisión que esta es mi producción más vallenata que yo he hecho en toda mi carrera discográfica. Ustedes lo oyen y se dan cuenta que ahí no hay nada de vallenato. Tiene acordeón, sí tiene, pero ahí no hay nada de vallenato. Entonces, de todas maneras, yo quisiera notar también que no podemos desconocer que los músicos del estilo vallenato han sobrevivido hasta este momento. Hablo de los músicos de la modernidad como Israel Romero, los Betos, Jorge Oñate, los Zuleta, Diomedes, toda esa gente, gracias a que ellos supieron enriquecer el estilo vallenato que ellos aprendieron allá en los departamentos de Cesar y La Guajira, porque si se hubiera que ellos hubieran seguido tocando como tocaban los juglares, como tocaba Leo Durán, como tocaba Enrique Martínez, como tocaba Náfer y toda esa gente, de pronto ya esa música hubiera desaparecido, porque ya en las ciudades ya la música no podía quedar siendo rural solamente, ya en las ciudades se estaban exigiendo otras cosas, y fue cuando ellos descubren que había que crear un nuevo acordeonista. Los compositores empiezan a hacer canciones basándose en lo que ellos escuchan en las grandes ciudades. El juglar componía de acuerdo con lo que él escuchaba en el monte, en los pueblos, pero los nietos de los juglares, cuando fueron a las ciudades a estudiar bachillerato o universidad, ellos se encuentran con que hay un movimiento de baladas, hay un movimiento de boleros, hay un movimiento de salsa, de música frantillana, y ellos veían que una canción tan hermosa como Los aretes que le faltan a la luna, ellos decían, pero ¿por qué no se puede hacer algo así en el vallenato? O este bolero es mío, o Payaso, yo soy un triste payaso, la música de Julio Jaramillo, la música de Alcia Costa, la música de Camilo VI, de Julio Iglesias. Ellos decían, ¿por qué no se puede hacer algo así en el vallenato? El Paseo puede hacer algo así. Y entonces ellos empiezan a crear ese tipo de canciones, cogen el Paseo vallenato y crean canciones así parecidas a la balada y al bolero, y eso obliga a que apareciera otro tipo de acordeonista que hiciera unos arreglos universales, el Celso, para acompañar esas canciones. Y esas dos cosas obligan a que tuviera que surgir otro tipo de cantante, un cantante que se le midiera esos tonos, que se le midiera a esos cambios de melodía, esos juegos de melodía. Y es cuando sale gente como Rafael Orozco, como Adaníes Díaz, como Otto Serge, y eso hizo pues que el vallenato no desapareciera. Afortunadamente ese movimiento de muchachos que se compenetraron con los sonidos que habían en la ciudad lograron que el vallenato no desapareciera. Pero hay una cosa que tienen las músicas raizales, no sé si ustedes se han dado cuenta, y eso me lo decía un profesor en la universidad que le gustaba mucho la música, así como a mí. Decía, las músicas raizales tienen algo característico, y es que no pueden evolucionar más. Ellas llegan hasta un punto de evolución que si se traspasa ese punto, se convierte en otra cosa. Usted se va a acordar, me dio el profesor, usted se va a acordar de mí, eso me lo dio en los años 90 en la universidad, usted se va a acordar de mí cuando, por ejemplo, ya el vallenato llegó aquí, hasta aquí llegó, ya, hasta ahí, esa es su evolución, hasta aquí, hasta lo que estamos oyendo aquí en los 90. Pero usted verá que en los 2000 va a seguir la música de acordeón y ya no va a ser lo mismo, ya eso es otra cosa. Y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estos muchachos ya están invadidos de otros tipos de música. Ellos ven el universo de otra forma, ya ven el planeta de otra forma. Ellos no pueden seguir pensando como pensaban los juglares, ni pueden seguir pensando como pensaba Diomedes y pensaba Otto Serge y pensaba Rafael Orozco. Ya ellos tienen otro modo de concebir la música,
Y, por supuesto, tiene que estar saliendo este producto que estamos escuchando ahora en las emisoras y en las redes sociales. Pero el problema, repito, es ese, que le estén llamando vallenato a una cosa que no lo es. Que tenga música, que tenga un acordeón, no implica obligatoriamente que sea un vallenato. Ustedes pueden ir a un LP donde el grupo Guayacán, la orquesta Guayacán de Alexis Lozano, supuestamente grabó un paseo vallenato donde participó Juancho Roy, pero eso está muy buena la canción, muy bonita y dan ganas de bailar y todo, pero eso de vallenato no tiene nada. Entonces el Lozano cree que él grabó vallenato porque le metió un acordeón, porque lo acompañó Juancho Roy. Muchas gracias, profe. Bueno, con relación a la otra inquietud que te comentaba, quisiera preguntarte, al comienzo tú nos comentabas que habías escrito algunos libros, ¿sí? Precisamente con base en eso que tú has compartido, que has escrito, ¿cuál crees que sería, no sé, alguna historia, alguna información que consideras que sería interesante y que te hace falta hacerlo y que hasta el momento no lo has hecho? O si ya dentro de los libros que tú ya has escrito, ahí ya está lo que en este momento ya tú consideras que sería lo necesario. O si hay alguna otra cosa que te gustaría sobre eso escribir. Bueno, yo llevo planeado desde hace ya como 5 años hacer el libro de la salsa en Cartagena, porque me puse a ver que ya Barranquilla tiene su libro de la salsa, Cali tiene su libro de la salsa, Bogotá tiene su libro de la salsa, eh, y Cartagena no lo tiene. Pero me ha sido bastante difícil porque es que los primeros que integraron el movimiento salsero aquí en Cartagena, la mayoría están muertos. Y no hay muchos datos al respecto, porque es que esa música la recibieron muy mal aquí en Cartagena. Cartagena tiene y no estoy hablando mal de mi ciudad, pero Cartagena tiene un problemita, y es que por su pasado colonial, por la cuestión de sus abolengos, de esas familias, reciben mal las músicas que vengan del extracto popular, y si es tocada por negros, mucho peor. Entonces, ¿qué pasa? Que a la salsa aquí la recibieron mal. La salsa llegó por los prostíbulos. Aquí había una zona de tolerancia que se llamaba Tesca. Aquí por la avenida Pedro Heredia, entre la Ciénaga La Virgen y la avenida Pedro Heredia, eso era un barrio de puros griles y bares de prostitutas y de grandes orquestas. Entonces los marineros venían del exterior por el mar Caribe y llegaban allá a los prostíbulos con los discos de salsa que se hacían en Nueva York, y ahí era donde se escuchaba la salsa. Más adelante, cuando ya desaparece Tesca, es cuando la salsa llega a los picos, y cuando ya se volvió incontenible es cuando llega a las emisoras y la gente empieza a oír la salsa, y después cuando empiezan a salir los primeros, ahí tímidamente, las primeras orquesticas, dicen que el primero fue Michi Sarmiento, que se atrevió a grabar salsa en la disquera Fuente, pero ya la mayoría de esa gente que vivió esa época pues está muerto, y ha sido un trabajo bastante difícil. Pero bueno, no pierdo la esperanza de que se pueda materializar ese libro. Incluso intenté hacerlo así como hicieron el de la salsa en Bogotá, se llama Güera Zapato Viejo, que invitaron a varios periodistas para que investigaran diferentes temas y se hiciera ese libro. Yo hice esto aquí, busqué incluso el patrocinio del director del diario Universal, y él se entusiasmó y dijo que sí, que vamos a pagarle a cada uno 1 millón de pesos por artículo, y nadie me caminó. Los únicos textos que tengo son hechos por mí. Pero bueno, ahí esperamos la bendición de Dios para que eso pueda hacerse. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé de los otros participantes, ¿hay alguno que quiera comentar algo? Elizabeth, Estefanía, Catherine, Mabel, Diana, no sé si hay alguna otra inquietud, comentario, preguntas para el profe Rubén, ¿no? Bueno, ahorita haciendo un paréntesis nuevamente, ya para finalizar, quería comentarles con relación al enlace y al tema de diligenciar
la pregunta o el formulario. Sí, voy a compartirles pantalla con el permiso del profe. Compartirles pantalla para que nos quede claro con relación a la pregunta, al formulario de asistencia. Entonces, en este formulario de asistencia tenemos nombre completo, tenemos el tema de el documento de identidad, el número de identidad, el correo electrónico, el país de nacionalidad de los que van a los que están diligenciando, tipo de participante, en este caso, pues si es en el estudiante, pues ahí señalan la opción, tipología de participación, entonces participación en eventos académicos, el único que aparece, institución a la que pertenece, es ahí pues en este caso la universidad, la UNAD. Pero bueno, no me deja aquí pasar. No sé si hay alguna otra pregunta de los que ya han venido diligenciando. Ahí les va a aparecer pregunta del SEAT, de pronto en el SEAT al que ustedes pertenecen, sino al José Acevedo y Gómez. Les va a aparecer a qué unidad o a qué programa, entonces ustedes colocan el programa al que ustedes pertenecen. No sé si hay alguna otra pregunta con relación al diligenciamiento del formulario de la asistencia, mis estimados. ¿Ya todos lo diligenciaron? Profe, en las dos Donde dice zona, pues eligen la zona en la cual ustedes están, en la parte de ubicación a nivel geográfico, ¿no? El del pues yo SEAT al que estoy en ustedes pertenecen. accesar Ajá. y no sale. Entonces, ¿qué SEAT te aparece? ¿A qué SEAT pertenece? Bogotá, pues yo estoy en Curumaní, en la sede de Curumaní, pero me Ok. aparece Bogotá, el sur y otras cosas ahí. ¿Puedo colocar Bogotá? Sí, coloca la Bogotá, no Y en pasa la nada. última, ¿Cuál es la última? ¿Qué dice la última? Profe, es que a mí me aparece 2 veces diligenciar el SECAP. Y pues ya le di en Zipaquirá, pero me sigue apareciendo como otra zona. Entonces no me deja avanzar de ahí. Entonces, elige otra. Coloca si quieres Bogotá. ¿Sí? En el SEAT. Si coloca, puede colocar José Acevedo y Gómez. ¿Sí? Puedes Profe, colocar esa. solo me aparece como Cúcuta, Ocaña, Vélez, pues no tiene nada que ver con mi No, zona. pero ¿no te aparece José Acevedo y Gómez? No, profe, no me aparece. Si quieres, vuelve y empieza, porque es que es muy raro. Pero tú me estás hablando del punto donde dice el SEAT, Sí, profe, el último punto. el último. Aló, Sí, Caterina, profe, ¿está por ahí? el que dice centro, SECAP y la zona. Por eso, ¿qué opciones te aparece? ¿Qué se te despliega? Es que me aparece 2 veces y le doy en la una Zipaquirá y vuelve y me aparece otra vez y de ahí no me deja avanzar. Entonces Me dice elige que tengo que otra. escoger alguna. Escoge cualquiera. Lo importante es que quede el registro, no importa la que eliges, sino que quede el registro tuyo. Elige, mira a ver si eligiendo otra de las que te aparecen ahí te deja avanzar. ¿Cuál es el centro en el cual perteneces, Caterina? Centro Zipaquirá, profe, pero pues igual lo digito y me sigue apareciendo como más opciones. Entonces ya le di como Vélez, porque pues no me da más opciones, sino Vélez, Ocaña y Cúcuta.
Y le di en Ajá. Vélez y ya me aparece como la otra parte del programa, a qué escuela pertenezco. Ah, bueno, sí, no importa. Lo importante es que quede el Gracias, registro tuyo. profe. Con todo gusto, Caterine. Ok, Chasquia, profe. Muchas Profe, gracias. yo también hice sí. lo mismo y cambié donde dice ahí en Centro Bogotá, entonces abajo me cambió la pregunta y me manda también así como a Zipaquira y otras cosas ahí, pero no encuentro la parte donde de pronto diga César o algo. No, no, no importa, elige cualquiera. Sí, vuelvo y te digo, lo importante es que quede el nombre tuyo registrado ahí en ese formulario. Sí. Mira a ver dentro de de las otras opciones, a ver si ya te deja seguir diligenciando el formulario. A ver si nos cuentas. Mira a ver si ya te deja. Profe, Saskia. ¿qué debe de aparecer? ¿Qué debe de aparecer en la última? No, pero ¿qué opciones te aparecen? ¿Cuál es la pregunta? Ahora puse Centro Nacional y me aparece otro. Déjeme mirar un momentico. Sí, para de una vez que Me quede claro. dice Escuela de Ciencias de Artes Sociales. Esa. Elige esa. Sí, bueno, Esa. aquí sería arriba en la pregunta 9, tiene que seleccionar sede nacional para que pueda salir. Dale. Y ahí después me aparece otra, dice programa académico. Al que perteneces. Al que yo pertenezco, sí. Sí. Listo, ya. ¿Qué más te Profe, hay sale? una opción que dice nombre del semillero. No, diga, no aplica. NA, coloca. NA. ¿Listo? Me cuentan si ya pudieron finalizar. Chasquia, ¿listo? No, profe, espere. Aquí viene y me dice ahora nombre del semillero de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales Artes. No, NA. No Coloca aplica. NA, no aplica. Ujú. Caterín ya terminó. Listo, me dice Sí, que ya. profe, ya terminé. Muchas gracias. Con gusto. ¿Qué Tipo de más sigue? modalidad, dice tipo de modalidad. Virtual. Virtual, ahí te aparece. Me aparece modalidad saliente nacional, aplica para participantes de UNAP. Eso. También participantes una. Okay. No, virtual. ¿Listo? Ahora me manda a evaluar y que los... Ahora te va a evaluar el encuentro. Sí. Te va a evaluar, te pide evaluar el encuentro. Bien, mientras termina entonces, vamos entonces a darle, profe, agradecerte mucho, profe Rubén, de No, gracias a verdad muy ustedes. enriquecedor, de verdad muy agradecidos por tu aporte, por tu encuentro, por participar en este encuentro, de verdad fue bien y importante y enriquecedor. Muchas gracias. De verdad te tendremos en cuenta en una próxima oportunidad, en un próximo encuentro, porque efectivamente, vuelvo y repito, muy interesante todo lo que nos pudiste compartir. No, gracias a Eh, ustedes. mil gracias. Y nada, profe, ya quedamos en contacto, me vuelvo a contactar
ya para otros procesos ya que tienen que ver con la universidad. Entonces, mil gracias por el tiempo, por tu participación y aporte, profe. A mis estimados y estimadas estudiantes, muchísimas gracias por asistir, por participar. La grabación entonces se las comparto por las noticias del grupo para que por ahí cuando quieran revisar, pues ahí la van a encontrar. ¿Vale? Entonces aquí terminamos la grabación. Voy a detener la grabación. No sé si